Regresamos entonces a la enseñanza que comenzamos el domingo pasado. Lo que hoy tenemos es continuación de esa enseñanza. Y como saben, hemos estado desde que comenzó el año, las veces que he tenido la oportunidad de predicar, de enseñar, hemos estado considerando el contenido del capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 del libro de Juan, donde se describe la comunión, el diálogo íntimo que acontece entre el Señor Jesucristo, sus 12 discípulos, horas antes de lo que conocemos como la crucifixión de Cristo en la cruz del Calvario. Lo que aquí se narra acontece en el lugar que tradicionalmente se conoce como el aposento alto, probablemente por un espacio de 4, 5, 6 horas. Y en la narrativa de Juan escuchamos a Cristo enseñando a sus discípulos, escuchamos a Cristo orando por los discípulos, orando por nosotros creyentes en el día de hoy. El título de esta enseñanza es el siguiente: precioso remedio. Ese precioso remedio, esa cura es el Señor Jesucristo para una vieja enfermedad, y la enfermedad vieja es lo que conocemos como turbación. Turbación es lo que sucede cuando una persona es alterada, el estado o el curso normal de una persona es alterado por algo. Turbar, de donde viene la palabra turbación, en esencia consiste en alterar el ánimo a disposición de una persona hasta llevarla a un punto en que la persona está confundida y esta persona está en tal nivel de turbación, confusión, que no sabe qué hacer, que no sabe qué decir. Sinónimos de turbación son la palabra perturbación, confusión, puede muchas veces traducirse de la misma forma. En esencia, cuando una persona está alterada, una de las cosas que acontece es que hay una alteración de la paz interna de esa persona. Es lo que acontece en la porción bíblica que leí al comienzo y que hemos estado considerando, que son los primeros 14 versículos del capítulo 14 de Juan. Así que en el día de hoy continuamos lo que comenzamos la vez pasada. Vamos a continuar considerando estas verdades que están encerradas en esta gloriosa promesa del Señor a sus discípulos antes de que aconteciesen esta serie de eventos tan desalentadores. En la noche previa, lo que se nos conoce tradicionalmente como el Jueves Santo, ¿verdad? Y el Viernes Santo y todos esos días, todos estos eventos desalentadores que acontecen en la muerte, crucifixión, pasión de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La porción bíblica, Juan, capítulo 14, del 1 al 14, como ya señalamos la vez pasada, contesta preguntas reales en la vida de todo verdadero seguidor del Señor Jesucristo. Preguntas como: ¿qué debe hacer un cristiano cuando todo a su alrededor se derrumba? ¿Qué debe hacer el cristiano en esas noches oscuras de angustia, de depresión, de desaliento que todos en una forma u otra tenemos? Así que la intención nuestra, a través del estudio de la palabra, es que recibamos instrucción de esa palabra en cuanto a qué es lo que usted y yo debemos hacer cuando nosotros mismos o cuando nuestras circunstancias provocan que nuestra alma, que nuestra mente, que nuestras emociones, que nuestra voluntad se turbe, particularmente por la decepción y por el desaliento. Señalé la última vez que probablemente uno de los pasajes bíblicos más frecuentemente utilizados en el rol pastoral es Juan capítulo 14, versículo 1, donde dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Se utiliza muchísimo en el contexto de funerales, en los hospitales, cuando nos encontramos con personas que han experimentado grandes tragedias en su vida. Así que es un pasaje sumamente conocido: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí.
La vez pasada tuvimos tiempo de hacer una exposición más profunda del pasaje. Una de las cosas que señalamos, y vale la pena mencionar la introducción en esta tarde, es que con ese pasaje y con muchos otros pasajes que estamos acostumbrados a repetir, que son parte de la cultura cristiana aquí en el occidente, donde nosotros vivimos, el problema es que tenemos la tendencia a escuchar esas palabras, en este caso las palabras de Juan capítulo 14, versículo 1, como si esas palabras, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, fueran dichas, escritas directamente a nosotros. Y como ya mencioné, lo cierto es que como todas las cosas que Jesucristo dice en este discurso en el aposento alto, si bien es cierto que todas esas palabras tienen una aplicación para la iglesia a través de la historia, también es cierto que esas palabras originalmente fueron dichas primeramente a 12 individuos. Eventualmente uno de ellos sale a cumplir el propósito nefasto de su traición a Cristo, Judas, quedan 11. Originalmente las palabras fueron dichas a 11 individuos. Usted y yo, sin lugar a dudas, no estábamos presentes, yo espero, en ese lugar. Hay un principio básico de interpretación que señalamos la vez pasada, y la forma en que la enseñanza se desarrolló la vez pasada y probablemente en esta tarde también, la forma en que se desarrolla intencionalmente, se desarrolla de esa forma, pues porque queremos nuevamente poder tener una idea de cómo se ve este principio bíblico en nuestra interacción con la Escritura. El principio bíblico está ahí en las notas suyas, por favor, mire, que consiste en lo siguiente. Cuando usted va a interpretar un pasaje bíblico, hay unas cosas que usted debe hacer. Primero, debemos reflexionar en el significado de las palabras para las personas que originalmente la escucharon. En este caso, estas 11 personas que estaban con el Señor Jesucristo, y luego de hacer ese análisis y de discernir y de considerar, luego, con la ayuda del Espíritu Santo, si somos creyentes, la única forma de poder entender y hacer una interpretación correcta, aclaramos la forma en que las mismas, lo que Cristo ha dicho a esas 11 personas, se puede aplicar en nuestra vida. Eso lo consideramos la vez pasada, dimos varios ejemplos sobre el particular. Otro punto que destacamos la vez pasada, tienes ahí en sus notas, perdone que vaya tan rápido, por favor, es el siguiente: porque el corazón de Cristo estaba atribulado. Leímos que el corazón de Cristo estaba turbado, estaba conmovido en el capítulo 13, no solamente el de él, sino también de los discípulos. Como el corazón de Cristo estaba atribulado, turbado, conmovido, los discípulos de Cristo en aquel entonces y en el día de hoy no necesitan estarlo. Ese principio también lo consideramos y profundizamos en el mismo. Y también dijimos que porque Cristo estuvo atribulado, en Cristo nuestros turbados, atribulados, conmovidos corazones encuentran paz. Señalamos la razón por la cual esa afirmación es correcta. Y dijimos, es correcta porque lo que causa la turbación, la conmoción en el Señor Jesucristo es el hecho de que Cristo está llevando consigo mismo la carga de nuestro problema. Cristo está llevando con sí mismo la carga de nuestra culpa, de nuestra vergüenza, la carga de la muerte, la separación de Dios que resulta de nuestro pecado. Cristo está atribulado porque consciente de lo que está pasando plenamente, sabe que en un momento va a ser traicionado, sabe que en algún momento va a ser arrestado, sabe que en algún momento va a ser avergonzado, sabe que en un momento va a ser crucificado y sabe que inclusivemente en un momento va a ser abandonado por su Padre Celestial. Por eso está conmovido, por eso está turbado. La implicación de eso para nosotros es que, dado el caso que Cristo sabe lo que es estar turbado, Cristo, gloria a su nombre,
tiene la capacidad y la disposición de compadecerse de cada uno de nosotros. Dijimos entonces de que porque Cristo estuvo turbado, en Él, en Cristo, y esto lo dijimos hace un momento también, nuestros turbados, nuestros confundidos, nuestros intranquilos corazones encuentran paz. En Él nosotros encontramos esa paz. La vez pasada comenzamos a considerar puntos específicos en la enseñanza, ahí en las notas suyas, en la primera parte de sus notas, donde dice 3 preguntas cruciales y una declaración enigmática que remedian, que son antídoto para la angustia de corazones atribulados. La primera pregunta que consideramos no es una pregunta que explícitamente vemos del labio de los discípulos, pero es una pregunta que es silenciosa, pero que todo el mundo se está haciendo. Porque Cristo está dando una recomendación, dando una exhortación. Cristo le dice, no se turbe vuestro corazón. Esto, si hay algo que no deben hacer, es que permitir que su corazón se turbe. Así que la pregunta entonces es, ¿por qué y cómo el corazón de los discípulos y el nuestro no necesita estar atribulado? Consideramos versículos del 1 al 4, permítame leerlos brevemente. La exhortación de Cristo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo los hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os prepare lugar, vendré otra vez, tomaré a mí mismo, para que donde yo esté vosotros también estéis. Y versículo 4 es muy crucial, muy importante. Sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Sin lugar a dudas, me parece a mí, el poder y la eficacia de la exhortación de Cristo, en esa exhortación, no se turbe vuestro corazón, crees en Dios, crees también en mí, el poder, la eficacia de esa exhortación, no se turben, no permitan que su corazón se turbe, se confunda, crean en Dios, continúen creyendo en Dios, continúen creyendo en mí. El poder, la eficacia de lo que Cristo dice, radica en la forma, muy importante, en que Cristo explica las razones por las cuales el corazón de los discípulos y el nuestro no debería estar turbado. En ese contexto hicimos el siguiente señalamiento y está en sus notas también. Si bien es cierto que hay razones por las cuales nuestro corazón puede atribularse, hay toda clase de razones por las cuales el corazón de creyentes y no creyentes puede atribularse, debe inquietarse, debe confundirse. Si bien es cierto que eso es de esa forma, hay razones mayores, y está subrayado y ennegrecido en sus notas, para no dejar que nuestro corazón se turbe, se atribule, y hablamos detenidamente sobre el particular, algo que no podemos hacer en esta tarde. Una cosa que señalamos también, que no incluimos en sus notas el domingo pasado ni hoy, esta vez tampoco, es que hay una pregunta clave detrás de toda esta turbación que es altamente significativa para todo verdadero seguidor del Señor Jesucristo. La pregunta es esta: ¿cuál es el verdadero problema detrás de un corazón que está turbado? ¿Qué es lo que provoca que el corazón de una persona se turbe, incluyendo verdaderos discípulos del Señor Jesucristo? La respuesta a la pregunta ¿cuál es el verdadero problema detrás del corazón turbado? La respuesta es esta: el hecho de que las circunstancias que muchas veces nos amenazan parecen ser mucho más grandes, mucho más poderosas que los recursos que usted y yo tenemos para hacerle frente. Cuando las circunstancias que usted y yo enfrentamos, que nos amenazan, parecen, ¿se acuerda que dice énfasis en la palabra parecen? Porque una cosa puede parecer de una forma sin que necesariamente sea de esa forma.
Cuando esas circunstancias que nos rodean a nosotros, que nos amenazan, parecen ser más grandes y más poderosas que los recursos que usted y yo tenemos para hacerle frente, inevitablemente nos vamos a turbar, nos vamos a atribular. Y hablamos en ese contexto, que no podemos hacer en esta tarde tampoco, del incidente de Jesucristo con los discípulos en el mar de Galilea, en medio de la tormenta, cuando Cristo amorosamente les recuerda y le pregunta por qué están amedrentados, por qué están temerosos, si el que está con ustedes dentro del bote, Cristo es el Señor, es el creador de todas las cosas, es el que creó el mar de Galilea, es el que controla y gobierna los vientos y controla y gobierna las olas. ¿Por qué razón están atemorizados? Y hablamos sobre ese particular también. Dijimos también, ahí en las notas suyas, por favor, que la fe bíblica, que es genuina, es activa. No es algo que meramente creemos, ni que decimos, ni que proclamamos, que cantamos. Es algo que está activo, es algo que nosotros vivimos, es algo que nosotros hacemos. Esto es, cuando decimos que es activa, la fe genuina se apropia de las verdades de Dios, e independientemente de las circunstancias que está pasando en la vida del que cree, la fe genuina se enfoca en la persona del Señor Jesucristo y se enfoca sobre todas las cosas en lo que Jesucristo es, quién es y lo que Jesucristo es. Quiero que llegamos hasta este punto ahí en las notas suyas, donde dice el consejo de Cristo para un corazón turbado. Y el consejo de Cristo para un corazón turbado está claramente explícito en ese versículo número 1. La recomendación de Cristo, el consejo de Cristo es: crean y confíen en Dios. Es un indicativo, continúen haciendo lo que han estado haciendo, crean y confíen en Dios. Y crean y confíen en mí, en el Señor Jesucristo. Crean y confíen en Dios, que es Jehová, que es el gran yo soy, que es autoexistente, que es el creador de todas las cosas, que es autosuficiente, que es eterno. Crean en ese Dios. Y Cristo dice: crean también en mí, que soy el verbo hecho carne. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, por él fueron hechas todas las cosas, y eventualmente ese verbo se hizo carne. Crean que el verbo se hizo carne. Crean que lo que dice la palabra es correcto. En el versículo 9, Cristo le dice a Felipe: Felipe, porque me preguntas, me estás pidiendo que te enseñe a Dios. Uno de los puntos que tienen su bosquejo es lo incorrecto de nosotros de estarle pidiendo a Dios que nos conceda una teofonía, que es la presencia de Dios corporalmente de alguna forma. Cristo le dice a Felipe: Felipe, me estás preguntando que te enseñe a Dios. He estado con ustedes todos estos años y me continúas preguntando lo mismo. Si me has visto a mí, has visto a Dios. Cristo le dice: crean y confíen en Dios, crean y confíen en mí. De momento se hizo la luz. Praise the Lord. Yo estaba pensando, me estoy quedando ciego. Yo juraría que otras veces yo veía esto mejor de lo que estoy viendo ahora. Gloria a Dios. Now, aleluya. Praise the Lord. Now, crean y confíen en Dios. Otra vez, es el consejo de Cristo para un corazón turbado. Y usted y yo, pues, cogíamos de esa pata. Son muchas las veces que nuestro corazón se turba, y aún es probable que en el día de hoy su corazón esté turbado. ¿Por qué confiar en Dios? ¿Por qué seguir confiando en Dios? ¿Por qué seguir confiando en Cristo? Primeramente, porque nuestra seguridad solo está en Dios. Si usted no piensa de esa forma, yo le exhorto humildemente que considere lo insensato de confiar en cosas que son totalmente no confiables.
porque son inestables, porque son cambiantes. Proverbios 18:10 dice, está en sus notas, está en la pantalla si no me equivoco, fuerte torre es el nombre de Jehová, a ella corre el justo y se siente como seguro. Salmos 46:1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto ¿qué? Auxilio en la tribulación. Me parece importante considerar, prestarle atención a la lógica que está presente en las palabras de Jesús. Crean y confíen en Dios, crean y confíen en mí. ¿Qué está detrás de eso? Sin lugar a dudas, estas personas que eran parte de este grupo íntimo de discípulos del Señor Jesucristo, que conocemos como los discípulos del Señor Jesucristo, desde su niñez sabían que Dios era su refugio. Sabían desde temprano en su vida que ese Dios era su amparo y que debía ser su fortaleza. Ahora, por razones de haber estado por 3 años con el Señor Jesucristo, esta es la lógica de Cristo cuando dice, crean en Dios, crean también en mí. Don't miss that point. Lo que estoy diciendo es tratando de explicar esa lógica. Luego de pasar 3 años con el Señor Jesucristo, ahora ellos tenían razones de sobra para confiar también en Cristo y encontrar su seguridad en el Señor Jesucristo. Crean en Dios, crean también en mí. Los discípulos habían tenido la oportunidad de observar las obras portentosas de Cristo que daban autenticidad al reclamo de Cristo de que Él era el esperado Mesías. No solamente eso, sino que ellos habían escuchado a Cristo hablar de su relación singular con el Padre Celestial. Algunos de ellos habían estado presentes en el monte de la transfiguración y habían escuchado la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Nuevamente, el Cristo que había venido al mundo para salvarle está a punto de dejar este mundo para ir, como dice la Escritura, a preparar lugar para ellos en la presencia del Padre. Versículos 2 y 3 en sus notas. Dice, en la casa de mi Padre, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si eso no fuera de esa forma, yo los hubiese dicho, voy, yo, Cristo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y como señalamos la vez pasada, esa preparación en gran medida consiste en su muerte, en su resurrección y en su ascensión. Y si me voy, versículo 3, y os prepare lugar, cuando me vaya a prepararle lugar, vendré otra vez. Y cuando yo venga otra vez, los voy a tomar a mí mismo, los voy a recoger y me los voy a llevar conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. La lógica de Cristo es contundente. Vale la pena considerar un poquito la lógica de Cristo. La palabra de Dios es poderosa. Es inspirada por Dios. Tiene el potencial de restaurar el alma del ser humano. Tiene el potencial de corregir nuestras vidas, nuestras actitudes, nuestra conducta. Tiene el potencial de instruirnos, decirnos, este no es el camino correcto, este es el camino que debe seguir. Pero ninguna de esas cosas puede ser una realidad hasta tanto nosotros podemos comprender qué es lo que la palabra de Dios está diciendo. Y por consiguiente, es una buena recomendación detenerse y considerar, reflexionar en cuanto a qué es lo que la palabra está diciendo. Y en este caso, la lógica de Jesucristo cuando dice, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí.
Right? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, vendré otra vez. Tomaré. ¿Qué es lo que está detrás de todo eso? Veamos primeramente el hecho de que Cristo toma una acción. Y la acción es que Él los va a dejar. Cristo dice, no se vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. Y yo los voy a estar dejando pronto. Me voy, y si me fuere y os prepare el lugar, o mejor dicho, cuando yo me fuere, prepare el lugar. Así que la acción es que Cristo se va, que Cristo no va a estar más con ellos. Y en este caso, Cristo está diciendo, la razón por la cual no voy a estar más con ustedes es por lo que ya hemos leído. Me voy al Padre con este propósito. Así que lo primero que vemos es la acción que Cristo toma, decir, me voy. Los voy a estar dejando pronto. Segundo, la razón por la cual Jesucristo toma esa acción. Porque Cristo dice que los va a dejar, pronto los voy a dejar de estar con ustedes. Pues porque me voy a preparar un lugar para ustedes en la casa de mi Padre. La acción es que me voy. La razón es me voy porque voy a ir a preparar lugar para ustedes en las mansiones de mi Padre. Y también importante considerar la conclusión final del Señor Jesucristo de esa acción que está tomando de irse a preparar el lugar. Y es que una vez haga eso, Él va a regresar eventualmente en su momento para buscarles y llevarles a morar permanentemente en ese lugar que Él está preparando. Así que, calm down. No se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, crean también en mí. Escriba esto en sus notas, por favor. Quien Jesucristo es y lo que Jesucristo hace es el fundamento sobre el cual su obra salvadora es aplicada en nuestra vida. Quien Cristo es, lo que Cristo hace, es el fundamento, es el eje alrededor del cual gira la obra redentora, salvadora en la vida de todo creyente. Puesto de otra forma, todo en la vida del creyente precisa girar en torno a quien Cristo es. ¿Cuántos son cristianos? Si eres cristiano, bíblicamente hablando, no culturalmente hablando, porque culturalmente una persona puede decir yo soy cristiano sin que necesariamente lo que estamos señalando en esta tarde que la Escritura enseña, pues sea consideración de la vida de la persona. Pero si usted y yo somos cristianos, bíblicamente hablando, todo en nuestra vida debe girar alrededor de la persona de Cristo. Somos cristianos. Amén. Y también precisa girar en torno a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, lo que Cristo está haciendo en este momento, en este caso que estamos considerando. Cristo está preparando lugar para nosotros, para que donde Él está, nosotros también estemos. Y también precisa girar en torno a lo que en su momento el Señor Jesucristo también hará. Por otro lado, nuestra fe también es fortalecida y purificada cuando consideramos, escuché que es importante, quizás requiera un poquito de ejercicio mental poder procesar lo que voy a decir, pero no creo que sea imposible para ninguno de nosotros hacerlo. Nuestra fe también es fortalecida y purificada cuando nos detenemos con seriedad a considerar la paciencia, el equilibrio, el balance de Cristo, balance de Cristo, que vemos que Cristo despliega en el contexto de intensa turbación, de intensa intranquilidad, de intensa confusión, de intensa alteración que el Señor está experimentando. Cristo está experimentando, por favor, présteme atención. Señor, ayúdame a explicarme con claridad. Yo lo entiendo, pero solamente tú me puedes ayudar a poder expresarlo correctamente. Cristo en ese momento, en Juan 14,
que estamos leyendo, que dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios también, eso que estamos leyendo, en ese momento Cristo está experimentando gran turbación. Fue la razón por la cual la vez pasada regresamos al capítulo 13 y leímos el capítulo 13 relativamente completo, porque en el capítulo 13 vimos varios incidentes que inclusive, así literalmente decía, que su espíritu estaba conmovido porque sabía que ya estaba próxima la hora en que Judas finalmente iba a expresar con su conducta lo que la palabra había profetizado por muchos años, que iba a traicionar al Mesías. La hora estaba cerca en que el Padre lo iba a abandonar. Sabía que uno de ellos, el líder del grupo, lo iba a negar en 3 ocasiones. Sabía que eventualmente en próximas horas él iba a ser arrestado, iba a ser procesado injustamente y que todos ellos iban a ser esparcidos. Así que el corazón de Cristo, la mente de Cristo está turbada, está confusa, está alterado. La palabra que utiliza la versión Reina Valera es mi alma está conmovida, pero es la misma palabra que turbado. ¿Se acuerda que lo mencionamos? Mi fe es fortalecida cuando yo considero el hecho de que mi Señor, mi Cristo, en ese momento de gran turbación, en ese momento de gran confusión, de gran alteración a la paz en toda su posible expresión, en ese momento en particular, la preocupación de Él no es por Él. La preocupación de Él es por sus discípulos. Del mismo modo, la paciencia y en el equilibrio de Cristo. Equilibrio es el balance. No sé si me estoy explicando claramente. El balance, ¿verdad? O sea, Cristo está altamente turbado enormemente por lo que está aconteciendo y está próximo a acontecer. Pero al mismo tiempo, Cristo está altamente preocupado, expresión de amor por lo que está pasando y que va a acontecer con esos discípulos que han estado a su lado por 3 años, lo dejaron todo para seguirlo a Él, que han visto en Él fuente de seguridad, fuente de apoyo. La agonía, la separación de Él, del Padre Celestial, lo horroroso de eso. Cristo tiene la capacidad de poder mantener ese balance. Sí, estoy conmovido, pero el que yo esté conmovido no me impide que ame a mis discípulos, que me preocupe por ellos, que ponga la necesidad de ellos por encima de la mía. En ningún momento escuchamos a Cristo diciéndole, ¡Ey, wow! Suspendan eso de estar preocupándose de quién va a ser entre ustedes el primero en esto, en aquello otro, cuando yo no esté. Tengan un poquito de consideración, no ven lo que está pasando, lo que yo voy a pasar, lo que me espera, la separación del Padre. Él no está tratando de que se le considere la angustia que está él experimentando y que se va a recrudecer. Eso es lo que quiero decir con el equilibrio, el amor de Cristo, que es fuente de fortaleza y purificación, y la paciencia de Cristo. ¿Okay? Así que en esa paciencia y equilibrio de Cristo podemos ver la magnitud del amor de Cristo para sus discípulos, que como ya dije varias veces, los mueve a Él
paciencia, equilibrio, mueve a Cristo a estar más preocupado por la angustia de ellos que por la que Él está pasando. Me parece a mí que esa es una de las razones por la cual ellos, y probablemente nosotros también, podían confiar en Cristo sin reservas. Me parece a mí que en la vida de cada uno de nosotros esa verdad bíblica que estoy tratando de comunicar en este momento, la paciencia, el equilibrio de Cristo, me permite ver, ¿será que Cristo es paciente con nosotros? ¿Ay? Entre otras cosas, me deja ver la magnitud del amor de Cristo por nosotros. Mi esperanza, mi consuelo, mi fortaleza se nutre de eso, de su paciencia, de su inmenso amor. El punto es que esa verdad y muchas otras, muchas veces toman tiempo para penetrar en nuestra mente. En la misma forma que tomó tiempo para penetrar en la mente de los discípulos. Lo más probable es que, como siempre sucede, la cosa está clara para mí, pero tengo dificultad expresándola. En caso de que no me haya hecho entender, la verdad gloriosa, confortante y esperanzadora, de la cual estamos hablando, de la cual Cristo está hablando, que Cristo le está comunicando a los discípulos, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué no se turbe vuestro corazón? Porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera de esa forma, yo se lo hubiese dicho ya. Y de paso me voy. Y me voy a preparar lugar para vosotros. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Vendré otra vez y tomaré a mí mismo. Para mí eso es una verdad gloriosa, confortante y esperanzadora. ¿Por qué le da esperanza, pastor? ¿Por qué le da fortaleza, pastor? ¿Por qué lo consuela? Porque no importa lo que suceda, si tú y yo estamos en Cristo, el mayor issue de nuestra vida ya ha sido resuelto. El mayor issue de tu vida no es si tengo trabajo o no tengo trabajo. No es si mis hijos caminan con el Señor o no caminan con el Señor. No es si mi esposo me ama o no me ama, si mi esposa me ama o no me ama. No es ese. El mayor issue de la vida del ser humano es qué va a pasar luego de que este corazón deje de latir. Que puede suceder en cualquier momento. La verdad que estamos considerando es confortante, es consoladora, llena de esperanza. Nuevamente, porque no importa lo que suceda, si estamos en Cristo, el mayor issue de nuestra vida ha sido resuelto. Nuestro destino final será, gloria a Cristo, una habitación permanente, una morada permanente en la casa de nuestro Padre Celestial en unión al Señor Jesucristo. Eso es lo que la Biblia enseña. Tristemente, en el tiempo que nos ha tocado vivir, la inmensa mayoría de los lugares de adoración, sean iglesias, sean almacenes, sean lo que sea, cristianos, están concurridos por personas que no tienen la menor idea de qué es lo que dice en la Biblia. Eso dice la Biblia. Cristo fue a preparar lugar para los que creen en Él. Eso es lo que dice. Allá dice que hay vida después de la muerte.
Eso es lo que dice. Y Cristo vino con el propósito de garantizar a los que en Él creen, darle seguridad a los que en Él creen en cuanto qué va a acontecer con sus almas luego de que llegue ese momento que es inevitable para todo ser humano que haya entrado en la historia de este planeta Tierra. Así que podemos decir que Cristo, por medio de su muerte, resurrección y ascensión, ha preparado lugar para los que han creído en Él para salvación. Y también podemos inferir que Él está esperando el momento indicado para recogernos, llevarnos con Él a la morada que Él fue a preparar para que nosotros estemos con Él para siempre. Hay una implicación en la nota suya, dice implicaciones, por favor escriba esto. ¿Qué implicación tiene eso para mí en mi diario vivir? Señor, ayúdanos por favor, abrir los ojos de nuestro entendimiento, llevar nuestras mentes a lo que tú quieres comunicarnos en esta hora. Explicación: si Jesucristo fue al cielo a preparar lugar para nosotros, nosotros somos su pueblo, los que han creído en Cristo, los que han confesado a Cristo como Salvador, los que se han agarrado de Cristo, los que han dicho, yo no necesito nada más, Cristo es suficiente. No hay nada que me pueda conducir a ese lugar que yo preciso ir. Si Jesucristo fue al cielo a preparar lugar para ese grupo de personas, su pueblo, y si Cristo va a regresar del cielo para llevarnos allá, de seguro, escriba esto, mantendrá su mano sobre nosotros durante el tiempo intermedio. Gloria a Dios. Esa es la implicación, que ahí está la esperanza, ahí está el consuelo, ahí está la fortaleza. Por eso el cristiano verdadero no le teme a la muerte. Así que podemos aventurarnos a decir con certeza que esta promesa de Cristo a sus discípulos en el aposento alto, para ellos fue algo real. Y podemos decir también que para nosotros también debe serlo, dado el caso de que nosotros, en este momento, los que hemos creído en Cristo, tenemos el privilegio, tenemos la bendición de tener la palabra de Dios, la Biblia, y tener el Espíritu Santo en nosotros, que los discípulos no tenían en ese momento en particular, de Juan 14, viviendo como lo tenemos nosotros en esta hora. Es muy probable que este ser humano sumamente imperfecto llamado Pedro tuviese esa verdad gloriosa que Cristo fue a preparar lugar para nosotros y en que en su momento iba a regresar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Posiblemente lo tenía en su mente cuando escribió las palabras que se registran en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 7. Está en sus notas, pero está bien chiquitito, pero está en la pantalla si no me equivoco. Yeah, it's right there. Y está en su Biblia si usted la tiene. Leamos, esto es lo que Pedro escribe, y lo que estamos sugiriendo es que es probable que cuando Pedro escribe esto, en su mente está la promesa esta gloriosa de Cristo. No sé tú en vuestro corazón, crees en Dios, también en mí. Yo voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que tenga eso en mente mientras leemos lo que Pedro escribe en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 7. Esto es lo que dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer, su raíz es renacer, eso quiere decir que nos dio salvación, nos dio vida espiritual, right? No fue que la persona se murió, se metió en el vientre de la madre y volvió a nacer nuevamente, sino que nació, pero en vez esta vez físicamente, nació espiritualmente. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4, nos hizo renacer para una herencia, a preparar lugar para vosotros, para una herencia incorruptible, incontaminable, inmarchitable. ¿Reservada dónde? En los cielos. Voy a preparar lugar para vosotros.
reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante las obras, mediante sus ofrendas, mediante sus diezmos, mediante sus sacrificios. No, guardados por Dios mediante la fe. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Y sabemos que la salvación tiene tres aspectos: regeneración, santificación, glorificación. Y ahí está hablando de la glorificación, la consumación de esa salvación que una vez fue recibida por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Versículo 6, por la cual vosotros os alegráis, gloria a Cristo, aunque ahora, por un poco de tiempo, si fuese necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Con qué propósito? Para que, sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo. Y Jesucristo va a ser manifestado en su segunda venida o cuando venga por su iglesia. Posible que algunas personas puedan decir, wow, that sounds good, pero eso Pedro está diciendo porque Pedro estaba ahí con el Señor Jesucristo y Pedro pues vio a Cristo y Pedro escuchó a Cristo y por eso pues Pedro puede tener esa fe y decir todas las cosas que está diciendo. Razón por la cual dividimos el pasaje bíblico en dos partes. Ahora, mire lo que sucede en versículos 8 y 9, que es continuación de lo que acabamos de leer. Dice, y vosotros que lo amáis sin qué, sin haberlo visto a Cristo. Nosotros amamos a Cristo sin haberlo visto. That's for us right there. Vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en Él, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, indescriptible, no se puede describir, y glorioso, obteniendo al fin, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, y nuevamente está hablando ahí de la glorificación. Ahora bien, Cristo da a los discípulos de nosotros otra razón por la cual no, y subraye no debemos atribularnos. Versículo 4 dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Interesante lo que Cristo dice ahí. Y probablemente lo que hace es profundizar las dudas de los discípulos. En la respuesta que vamos a ver inmediatamente de Tomás, pues vemos que obviamente pues no todo el mundo sabía. Así el punto que podemos señalar aquí rapidito es que lo que fue cierto para los discípulos, ¿qué fue cierto para los discípulos? Que ellos sabían para dónde Cristo iba. Eso es lo que Cristo está diciendo. No lo estoy diciendo yo. Cristo está diciendo, y vosotros sabéis para dónde voy. Y vosotros sabéis cuál es el camino. Eso fue posible para los discípulos. Y lo que fue cierto para esos discípulos es más cierto aún para nosotros, como dije hace un momento, que tú y yo en este momento, si somos de Cristo, tenemos el privilegio de estar sellados permanentemente por el Espíritu Santo de Dios y que tenemos la revelación escrita de Dios en su santa palabra. Notas suyas. Oh, está escrito ahí. Good. El creyente verdadero ya sabe a dónde Jesucristo lo llevará. Y el creyente verdadero también sabe el camino a ese lugar. Más adelante Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí en las notas suyas hay una cita de alguien que está identificado con TK, Tomás Kempis, místico cristiano, escribió un libro que se llama Of the Imitation of Christ, la imitación de Cristo, que es un libro excelente, muchísimos, 600, 700 años atrás. Right? Y él dijo lo siguiente, it's right here in the note, right? Okay, dice, sin el camino no se va a ningún... Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, right? O sea, él escribió esto con referencia a lo que Cristo había dicho. Sin el camino no se va a ningún lugar.
Sin la verdad no hay absolutamente nada que saber. Y sin vida no hay vida de ninguna clase. Así que Jesucristo es el único camino a Dios, es la única verdad sobre Dios, es la vida espiritual en sí mismo. Alguien que nosotros respetamos mucho se refiere a Jesucristo como nuestro cardiólogo espiritual. Y ese cardiólogo espiritual, en esta porción bíblica que estamos considerando en este momento, que es el versículo 1 del capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, continúen creyendo en Dios, continúen creyendo en mí. Así que ahí Cristo, en Juan capítulo 14, versículo 1, no dice, reflexiona acerca de lo que está perturbando tu corazón. Es una aplicación para nosotros. No dice eso. No dice, hey, ¿tienes el corazón perturbado? Reflexiona. ¿Qué es lo que está perturbando? No dice eso. Ni siquiera dice Cristo hablando, háblame de qué es lo que está perturbando tu corazón, aunque nosotros podemos hacerlo. Lo que Cristo dice es que no se turbe tu corazón. No permitas que el presente estado de turbación de tu corazón continúe. Eso es lo que está diciendo para nosotros. La pregunta entonces es, ¿cómo podemos hacerlo? La respuesta es simple. Recordando, como ya mencionamos ahorita, quién Cristo es. Recordando lo que Cristo ha hecho. Amén. Lo que Cristo está haciendo. No solamente preparando el lugar para nosotros, pero Cristo está santificando nuestras vidas. Aunque en esta hora, en este momento, lo que Cristo está haciendo, nosotros no lo entendemos. Pero en su momento, si estamos en Cristo, lo vamos a entender. Y recordando lo que Cristo ha prometido que hará en el mañana. La segunda pregunta, las notas suyas, por favor, es esta. ¿Cuál es la solución para el problema de mi separación de Dios? ¿Cuál es la solución para mi falta de iluminación? No estamos hablando de farolas y esa cuestión, ¿ok? Estamos hablando de iluminación espiritual, ¿right? Y la tercera, ¿cuál es la solución para mi mortandad espiritual o mi muerte espiritual? Versículos 5 y 7 nos dan la respuesta a eso. Dice, le dijo Tomás, cuando Cristo le dice, hey, y ustedes saben para dónde voy y ustedes conocen el camino. La respuesta inmediata de Tomás es la siguiente. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Muy importante y no muy complicado de entender. Y desde ahora lo conocéis, en este momento ya lo conocéis y lo habéis visto, el Padre. Right? Así que podemos ver que sin lugar a dudas Tomás, al igual que muchos de nosotros en determinados momentos, está confundido, está perplejo ante la declaración de Cristo. Es muy probable que Tomás no fuera el único que está en esa condición porque la situación que están pasando es abrumadora. Y porque en ese momento ellos no podían pensar con claridad. Recuérdense que lo que Cristo acaba de decir, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios que está también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si yo me voy, que me voy a ir. Si no hubiese esas moradas, se lo hubiese dicho. Voy a preparar lugar para vosotros. Y cuando yo le prepare el lugar, yo voy a regresar nuevamente y los voy a tomar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y vosotros sabéis, versículo 4 que le dije que era importante, sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y como acabamos de leer en el versículo 5, obviamente, al menos uno de ellos no estaba muy seguro en cuanto a dónde Cristo iba y muchísimo menos en cuanto
si no sabía cuál era para dónde iba él, ¿cómo iba a saber el camino? Sabemos que por lo menos uno definitivamente no estaba muy seguro que digamos. Y se llamaba Tomás. Tomás ha tenido reputación a través de la historia de ser una persona escéptica, pesimista, inclinado a dudar. Podemos decir que Tomás era una persona propensa a reaccionar negativamente y de forma intensa. No, eso no puede ser. No, eso no va a funcionar. No, eso no va a resultar de esa forma. Ejemplo de eso lo encontramos en la Escritura cuando Jesucristo se entera de la muerte de su amado hermano, amigo Lázaro. Cristo decide ir a Betania. Betania está bien cerca de Jerusalén. En ese momento, en Jerusalén, había una hostilidad inmensa, galopante, dirían algunas personas, para con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La razón por la cual menciono eso es porque cuando Cristo dice que quiere ir para Betania, Tomás, asumiendo lo peor, se expresa sobre el particular, lo tiene ahí en sus notas. Lo que vemos es una reacción fuerte, negativa. En Juan capítulo 11, versículo 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos. Aquí vemos nuevamente el escepticismo, el pesimismo de Tomás. Le dice a sus condiscípulos, vamos también nosotros, ¿para qué? Eso es lo que va a pasar, así que para allá vamos todos. ¿Right? Probablemente usted conoce personas que son así. Amén. Probablemente usted es esa persona. Probablemente yo soy esa persona. Como ya vimos, Jesucristo previamente, en los versículos anteriores, le ha dicho a los discípulos, sus corazones van a continuar turbados hasta que determinen enfocarse en mí, en una forma u otra. Y ahora Cristo le está diciendo, Tomás, estás mirando el camino, pero no lo estás viendo. Jesús le dijo, versículos 6 y 7, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieras, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Permítame hacer una pausa bien breve aquí para compartir algo con ustedes. Espero que pueda mantener la línea de pensamiento. Leí esto en estos días y me parece prudente señalarlo en este momento. La pregunta de Tomás es, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Parece que encerrada en esa pregunta, ¿cómo pues podemos saber el camino? Está la pregunta que en la opinión de personas que son estudiosos bíblicos respetados, se encuentra en todas las páginas del Antiguo Testamento. La pregunta se puede ver directamente en el Salmo 24, versículo 3. La pregunta es, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién podrá subir? ¿Quién podrá llegar a la presencia de Jehová? ¿Quién estará en su santo lugar? Para poder estar en su santo lugar, precisa entrar a ese santo lugar.
La respuesta inmediatamente la da el salmista en el versículo 24, que dice: ¿quién puede entrar? El limpio de manos y el puro de corazón. Quiere decir que ninguno de nosotros tenemos el menor chance. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, quiere decir que estamos todos descualificados, porque cada uno de nosotros en determinado momento eso es lo que hemos hecho. Probablemente en esta hora, en ciertas situaciones. Y que ni ha jurado con engaño. Pero eso no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Jesús le está diciendo a Tomás lo siguiente: Tomás, yo soy el camino verdadero que conduce a la vida. Y solo por medio de la fe en mí puedes venir al Padre. Cristo le dice: Tomás, tú estás mirando, yo soy el camino. Tú me preguntas cuál es el camino, yo soy el camino. Tú estás mirando el camino, Tomás, pero no estás viendo. Estás mirando, pero no estás viendo. Otra vez, Cristo le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora bien, agárrese bien, que vamos a coger un poquito de velocidad en este momento. ¿Por qué es? No sé si usted se hace esta pregunta, pero algunas personas, por las razones que sean, nos hacemos preguntas como esa. ¿Por qué Jesucristo responde a la pregunta de Tomás con la frase: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida? Déjeme dar una explicación lo más simple y sencilla que yo pueda. Este es el Evangelio, all right? Esto es lo que puede cambiar el destino del ser humano. Hablaba ahorita con una joven hace como 30, 35, 40, 45 minutos. Dios me movió a hablar con ella. Y simplemente decirle algo que was burning inside of me. Esto fue lo que le dije. Ninguno de nosotros podemos cambiar la forma en que nuestra vida comenzó. Lo único que podemos hacer con la ayuda de Dios, el poder del Espíritu Santo y la promesa de gracia suficiente es cambiar la forma en que vamos a terminar. Y ahí, en cuestión de segundos, le di 2 o 3 cosas que encerraban mi testimonio. ¿Cómo era la cosa antes de Cristo y qué sucede después de Cristo? Está encerrado en esto. ¿Por qué Cristo responde a la pregunta de Tomás diciendo: yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad? La palabra de Dios enseña que antes de que el pecado entrara, remontamos en Génesis, Adán tenía un privilegio triple en su relación con Dios. Me explico. Primer privilegio, Adán tenía comunión con su Creador. Intimidad, una relación íntima. Se despaciaba por el jardín del Edén, se veían constantemente, se hablaban en cualquier momento. Tenía eso, es un privilegio. Amén. Segundo privilegio, Adán conocía a su Creador íntimamente. Y Adán, tercer privilegio, tenía vida espiritual. Por favor, manténgase sintonizado para poder encontrar la razón por la cual Cristo le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. La palabra también enseña que cuando Adán desobedece y cae, no que se tropiece, se cae, sino cae espiritualmente, resultado de la caída espiritual. Esa relación triplemente privilegiada, comunión con su Creador, conocimiento de su Creador íntimo, vida espiritual, es cortada.
Ya eso no está. Ahora, luego de la caída, Adán es distanciado de Dios, como lo demuestra el hecho de que vemos a Adán tratando tristemente de esconderse de Dios. Segundo, Adán ahora, luego de la caída, luego de creer la mentira del diablo, porque le creyeron lo que el diablo estaba diciendo. ¿Cuántos me están entendiendo? All right. Ahora, Adán ya no es capaz de percibir la verdad como lo demuestra la iniciativa de empezar a coserse delantales con hojas para tratar de esconder o cubrir su vergüenza. ¿Sí da? Y ahora Adán ya no tiene vida espiritual. ¿Por qué razón? Pues porque la advertencia de Dios fue estrictamente aplicada. ¿Y cuál fue la advertencia de Dios? Quizá alguno se pregunte. Esta. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y sabemos que el morirás no era físicamente, era espiritualmente. Quiere decir que la vida espiritual que tenía hasta ese momento is gone. La comunión con el Padre is gone. El conocimiento íntimo que le permitía ver lo que era verdadero y que no era is gone. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Empieza a atar cabos, por favor. Y el punto que debemos destacar en este momento, Señor, ayúdame a no detenerme mucho, es que precisamente esta es, aquí está el Evangelio, esa es la condición precaria de cada descendiente de Adán. ¿Quiénes son los descendientes de Adán? Usted y yo. Cada descendiente de Adán es la condición precaria mediante la cual cada descendiente de Adán entra a este mundo. En palabras de Cristo, a Nicodemo. ¿Se acuerda de Nicodemo? ¿No se acuerda de Nicodemo? Right, a Nicodemo. Nicodemo, ¿cómo puedo entrar en el cielo? ¿Y cómo puedo nacer de nuevo? Cristo le dice, lo que nace de la carne, ¿qué? Carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Principio importantísimo. En este mundo caído, en el cual vivimos, padres caídos, como cada uno de nosotros, solo pueden engendrar hijos caídos. En este mundo pecador, padres pecadores solamente pueden engendrar, ¿qué? Hijos pecadores. There's not a chance para nadie. Estamos tratando de explicar la razón por la cual Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, fuimos al caso de Adán y vimos la circunstancia de Adán, lo que pasó, los privilegios que tenía y cómo fueron perdidos. Ahora escriba esto en sus notas, por favor. Todo pecador tiene una necesidad espiritual que tiene 3 aspectos: reconciliación, iluminación, regeneración. Esa necesidad es llenada totalmente por Cristo. Cristo es el camino al Padre, escríbalo. Cristo es la verdad encarnada, escríbalo. Y Cristo es vida para todo aquel que cree en Él. Gloria a Jesús. Ahora vamos a considerar en conclusión bien rápido cada una de ellas. Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Primero dice, yo soy el camino. El Señor Jesucristo, en su rol de redentor y por medio de su gracia, extiende, yo soy el camino. ¿Qué es lo que hace? Extiende un puente, escucha que es importante, extiende un puente entre el pecador y Dios. Eso es lo que Cristo hace. Cristo se convierte en un puente. Muchos de ustedes han visto esa ilustración en Facebook y ha estado por muchísimo tiempo de que Cristo es como un puente y aquí están los pecadores y Dios está en el otro lado. Y Cristo permite a los pecadores pues llegar a donde está el Padre. ¿Cuántos han visto eso? Está ahí por años y años. Y solo hay un puente que puede dar acceso al hombre a Dios. Y ese fue el puente que Dios estableció. Amén. Repita conmigo, Cristo es el puente que Dios estableció.
No hay otro puente. Es solamente ese puente. Problema. El ser humano, usted y yo, antes de Cristo, de buena gana insiste en fabricar su propia escalera para subir donde Dios está. Por medio de sus promesas, por medio de sus sacrificios, por medio de sus ofrendas, por medio de sus oraciones, por medio de sus sacrificios, por medio de sus lágrimas. La Escritura enseña que llegar a Dios por esos medios es simplemente imposible. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho. That's right. That's the right thing to do. Yes, 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 yes. Pero es camino que lleva a la muerte. Verdad eterna. El pecador por su esfuerzo propio no puede llegar a Dios. Pero Dios, por medio de su Hijo, ha venido a buscar pecadores. Yo soy el camino. Camino al Padre, el camino al cielo. Yo soy el camino a la bendición. La iglesia, una iglesia no es el camino. Rituales no son el camino. Bautismo no son el camino. No importa dónde nos bauticemos, no importa lo que hagamos. Ayudar a los necesitados es bueno, algo que Dios sea, pero no es el camino. Cristo dijo, yo soy la verdad. En otras palabras, Él es la revelación total y final de Dios. Sabemos que Adán creyó la mentira del diablo y desde ese momento el ser humano ha estado caminando a ciegas en medio del error y en medio de la ignorancia. Hay personas que no les gusta que le mencionen eso. Yo era una de esas por muchísimo tiempo. Donde quiera que iba, lo primero que sacaba eran mis títulos académicos, mis logros intelectuales. Proverbios 4, 18 y 19 dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, pero el camino de los malvados, interesante, ese pasaje lo mencionamos ahorita en la clase, pero el camino de los malvados es como la oscuridad y no saben en qué tropiezan. Pablo, hablando de la nueva vida en Cristo, escucha que es importante porque es la palabra de Dios, no es lo que el pastor está diciendo, es lo que Dios dice en su palabra. Dice, hablando de la nueva vida en Cristo, esto pues digo a los que tienen nueva vida en Cristo y requiero en el Señor a los que tienen nueva vida en Cristo, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Vanidad, teniendo el entendimiento ennegrecido, porque han creído la mentira del diablo, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, aunque ellos piensan que lo conocen todos, por la dureza de su corazón. Dureza en griego quiere decir ceguera, por la ceguera de su corazón. Tristemente, yo pienso y muchas otras personas también, ante la popularidad de la mentira del diablo, estamos expuestos constantemente a través de las redes sociales. La popularidad de la mentira del diablo y la ausencia, dos cosas, la propagación de la mentira que Satanás ha generado a través de filosofías y de posiciones teológicas y montones de cosas, ¿verdad? Y de la ausencia de la verdad de Dios en el corazón del hombre. Toda clase de sistemas religiosos, filosóficos, políticos, económicos se han desarrollado única y exclusivamente o primariamente con el propósito de satisfacer el orgullo de la raza humana. Salomón habla sobre el particular en Eclesiastés 7:29 que dice, he aquí solamente esto hallado. Esta es la conclusión de Salomón al final de su vida. Que Dios hizo al hombre recto antes de la caída, recto,
Pero él, el hombre, se buscó muchas perversiones. Cuando Cristo está frente a Pilato, el Cristo que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, no le hizo eso a Pilato, pero en su diálogo con Pilato expresa la confusión, nuevamente, que hay en la humanidad. Y en determinado momento Pilato le dice a Jesucristo, ¿y qué es la verdad? ¿Se acuerda que hace unos meses atrás hablamos sobre ese pasaje detenidamente? Para no extenderme mucho, simplemente quiero añadir lo siguiente. La verdad nunca será encontrada en sistemas filosóficos humanos. Nunca. Humanismo tiene sus cosas buenas, pero no te lleva a ningún lugar. Comunismo, olvídese de eso. Socialismo, salga corriendo. Capitalismo, la misma cosa. La verdad se encuentra en la persona de Cristo. ¿Por qué eso es de esa forma? Bíblicamente hablando, pues porque Cristo revela a Dios. Cristo dice, si me has visto a mí, has visto a Dios. No solamente eso, sino que Cristo deja al descubierto lo que el ser humano, usted y yo, en realidad somos. En Colosenses capítulo 2, Pablo está orando para que la iglesia pueda conocer el misterio de Dios Padre y de Dios Hijo, Cristo. Y hablando de Cristo dice, en quien en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Cuál es el punto, pastor? Es este. Es un disparate enorme vivir ignorando la verdad, la sabiduría y el conocimiento encerrados en la persona de Jesucristo. Amén. Es una soberana metida de pata. Y la mayor parte de las personas viven ignorando esa verdad, esa sabiduría, ese conocimiento encerrado en Cristo, mientras invierten su vida en el estar atento a los acontecimientos mundiales, estar atento a la historia, estar atento a la ciencia, estar atento a las cuestiones políticas, estar atento a los deportes. Amén. Llegará el día en que muchos desearán el haber leído la verdad bíblica más. La Biblia. Y haber pasado menos tiempo en las redes sociales. El día llegará. No estoy hablando única y exclusivamente del destino final de las almas en el infierno, ¿verdad? Estoy hablando de que en algún momento el dominó se tranca, es una frase que utilizamos los caribeños cuando encontramos problemas para los cuales no tenemos situación, no tenemos solución, en que se turba todo por dentro. Right? Y que no encontramos respuesta, ¿verdad? Y que salimos corriendo porque alguien nos dijo en un momento, lee la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia. En ese momento cuando la condición está demasiado adelantada, cuando los médicos dicen, ya no hay esperanza. Dios nos ayude de forma tal que lo que aprendamos nos mueva a postrarnos a los pies de ese Cristo que es la verdad. Por último, Jesucristo dijo, yo soy la vida. Él es el verdadero libertador. Right? A través de la historia hay toda clase de personajes que incorrectamente se han llamado a sí mismos libertadores. Hay un verdadero libertador, se llama Jesucristo. Y Él nos liberta del peor cautiverio, que son las cadenas de la muerte.
No, permítanme hacer aquí paréntesis bien breve. 9 minutos. La palabra de Dios testifica del hecho de que el hombre natural, la Biblia nos habla de tres condiciones de hombre: un hombre natural, un hombre carnal y un hombre espiritual. El hombre natural es la persona que no conoce a Dios, que no ha tenido un nuevo nacimiento, que no es salvo, right? En el cual el Espíritu de Dios no vive. La Biblia dice que ese hombre natural está muerto, no físicamente, está muerto espiritualmente. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe, no puede procesar, no puede entender, no puede discernir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para ese hombre natural, en el cual Dios no existe, no vive, Cristo no vive, para ese hombre las cosas de Dios son locuras. Makes no sense. That's plain stupidity. Para él son locuras, y añade más todavía, y no las puede entender. Aunque quisiera entenderlas, no puede entenderlas. ¿Por qué razón, Pablo? Porque las mismas se han de discernir espiritualmente. En otras palabras, para entenderla necesita tener como Nicodemo, maestro de la ley, maestro de todo Israel, personaje que se había memorizado los primeros 5 libros de la Escritura, pero que no podía entender. Y Cristo le dijo: necesitas tener un nacimiento espiritual. A menos que nazcas de nuevo, no puedes entender, no puedes entrar, no podrás ver el reino de Dios. El hombre natural camina conforme al curso de este mundo. El hombre natural no tiene amor por las cosas de Dios. En el hombre natural el temor de Dios no está en él. Y el que Dios sea glorificado, hacer todo para la gloria de Dios. Me insultan, pero yo no voy a insultar. Me tratan mal, pero yo voy a tratar bien. Me hablan mal de mí, yo voy a hablar bien de las personas. Porque lo que hago, todo lo que hago, sea de comida o de bebida, lo voy a hacer para la gloria de Dios. Para el hombre natural, vivir para la gloria de Dios es nonsense. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El hombre natural está vivo de las cosas del mundo, pero está muerto para las cosas de Dios. Todo el que esté fuera de Dios existe, pero espiritualmente está muerto. Cuando el hijo pródigo regresa el padre dice: porque mi hijo está muerto, que estaba muerto y ahora ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Cristo dijo que el que cree en Él ha pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Juan 5:24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado, no pasará, sino que ya ha pasado. Gloria a Dios. Ya ha pasado de vida, o mejor dicho, de muerte a vida. Cristo también dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, vida espiritual. Pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida. ¿Cuál vida? Vida espiritual. Sino que la ira de Dios está sobre él. 3 implicaciones. Cristo dijo: yo soy el camino. Esta es la implicación. Sin Cristo, el ser humano es tristemente una copia de Caín. ¿Se acuerda de Caín? ¿Qué pasó con Caín después de lo que pasó? Errante por este mundo, vagabundo. Pues el hombre sin Cristo, el ser humano, es una copia de Caín, errante, vagabundo, desviado por ahí, dando tumbos de un lado para otro. Romanos 3:12 dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Palabra de Dios. Hay una verdad que necesitamos recordar, y es esta: Jesucristo no es meramente un guía que vino a enseñarnos el camino por donde debemos caminar, como se enseña en muchos contextos pseudo cristianos. Él es un ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Jesucristo
mismo es el camino al Padre. Yo soy el camino al Padre. Segundo, Jesucristo y yo soy la verdad. Implicación, el ser humano sin Cristo está bajo el poder de Satanás, quien es el padre de toda mentira. ¿Verdad que precisamos recordar? Jesucristo no es meramente un maestro que vino a revelar al hombre doctrinas acerca de Dios. Jesucristo mismo es la verdad acerca de Dios. Por eso es que a Felipe le dice: Felipe, tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y por último, Jesucristo dijo: yo soy la vida. Implicación: sin Cristo el ser humano está muerto espiritualmente en sus pecados y en sus transgresiones. ¿Verdad que precisamos recordar? Jesucristo no es meramente un médico, escuche que es importante, que vino a vigorizar nuestra vieja naturaleza. A mejorar mi corazón, a ponerle nuevas válvulas a mi corazón espiritual. Jesucristo no vino a refinar las groserías del viejo hombre, las malas actitudes del viejo hombre, que se mantengan ahí, esas mismas groserías, pero vamos a refinarlas, vamos a hacerlas, vamos a endulzarlas, vamos a empolvarlas un poquito. No. Jesucristo no vino a reparar nuestros defectos. Jesucristo vino a que tuviéramos vida, right? Vida espiritual, y que la tuviéramos en abundancia. Escriba esto en su nota, que es lo último que tiene que escribir, por favor. Cristo es el único camino a Dios. Nadie viene al Padre a menos que sea a través de mí. Cristo es el único camino a Dios. Absolutamente imposible para el ser humano ganar el favor de Dios por medio de cualquier tipo de esfuerzo humano. No puede ser. No hay el menor chance, no hay la menor probabilidad. Lo último que Cristo le dice a los discípulos en el versículo 7 es: si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Bien rapidito. Escuche que es importante. La razón por la cual los discípulos tuvieron gran dificultad entendiendo las referencias de Cristo acerca del Padre, yo y el Padre uno somos, voy a la casa del Padre, yo soy el camino al Padre. ¿Por qué tuvieron tanta dificultad entendiendo eso? Escuche que es importante. Tuvieron dificultad porque la forma en que los discípulos y muchas personas también percibían a Cristo era una forma, aunque era honesta, aunque era sincera, era una forma defectuosa, era una forma deficiente. En el caso de ellos, era porque todavía no tenían la residencia permanente del Espíritu Santo dentro de ellos. No habían tenido ese nacimiento espiritual. Me explico, la única forma de obtener el verdadero conocimiento del Padre es obteniendo el verdadero conocimiento del Hijo. Si conocemos al Hijo, inevitablemente vamos a conocer al Padre. Conoceremos al Padre en la medida que conozcamos al Hijo. Lo más importante para lo último. Jesucristo es mucho más que una manifestación de Dios. Jesucristo es Dios manifestado en la carne. Evangelio. Buenas noticias de salvación. Palabra de Dios. Brother John. Escuche, por favor. No abra la cartera todavía, por favor. No saque las llaves. Just hang in there. Right? En el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios. El Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Versículo 18.
A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo, Cristo Jesús, que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Ese fue el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre a menos que sea a través de mí. No fue un profeta, hermana Ashley, en el Antiguo Testamento que dijo: va a venir uno que eventualmente será el camino, la verdad y la vida. No fue Pablo ni Santiago después de Cristo que dijeron: en un momento vino uno llamado Jesucristo que fue el camino, la verdad y la vida. No, es en el presente Cristo mismo diciendo: Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, sin importar quién sea, lo recto que haya vivido su vida, lo mucho que ayude pobres, lo religioso que sea, no importa todos los sacramentos que haya podido cumplir, no importa las ordenanzas que sean parte de su vida, nadie, no importa los pecados horrendos, funestos que haya cometido, nadie puede venir al Padre a menos que sea a través de Él. Dios Todopoderoso, desde antes de la fundación del tiempo, diseñó el puente. El Antiguo Testamento son los planos. Right? La venida de Cristo, esos 3 años, la construcción ahí del puente como tal. Usted y yo tenemos que entender que no es correcto, y piense, Dios permita que eso se quede en su corazón, no es correcto para mí tratar de construir a mi diseño una escalera que yo entienda que sea correcta y por medio de ella yo querer subir al Padre, alcanzar aceptación al Padre, cuando ya el Dios Padre diseñó ese puente. Y si hubiese necesidad de cualquier otra cosa, ¿piensa usted que el Dios que creó, que es omnisciente, que creó todas las cosas, no hubiese conocido, estado consciente de que podía haber otro medio? Siendo un Padre celestial, ¿usted cree que un Padre hubiese permitido, si hubiese otra forma, que su Hijo amado, en el cual tengo complacencia, hubiese experimentado todo el vituperio, toda la vergüenza que Cristo experimentó? Digámosle que no a ustedes que quizás están aquí, que hacen tiempo que están luchando, batallando, que si soy o que no soy, que si soy cristiano o no soy cristiano, que si me arrepiento o no me arrepiento, que si le entrego mi vida o no la entrego. Con humildad, pero como un cliente bien satisfecho, entregue su vida a Cristo. Reconózcalo por lo que Él es. Nunca se va a arrepentir de eso. Vamos a orar, ¿ok? God is good. All the time. Padre, muchas gracias te damos porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso y porque tú eres paciente, Señor. Gracias por no darte por vencido. Gracias por continuar, Señor, permitiendo que a nuestra vida vengan circunstancias y cosas que nos atraen a Cristo, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por las personas que a través de mi vida, Señor, tú pusiste, que en una forma u otra, Señor, algunas me hablaron de Cristo y otros con sus imperfecciones y sus defectos me permitieron ver a Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder hacer ambas cosas, poder hablar con seguridad del Cristo en el cual hemos creído y demostrar, Señor, que Él vive en nosotros. Que en una forma u otra, a pesar nuevamente de nuestra inconsistencia y nuestros defectos, Señor, hayan personas que puedan decir:
la hermana fulana o el hermano fulano dan la impresión de que han estado con Cristo. Ayúdanos, Señor. Suplico por los que puedan encontrarse aquí o que están mirando a través de Facebook, que aún, Señor, no han reconocido a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Tu palabra habla de un nacimiento espiritual. Tu palabra dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahí está nuestra seguridad en Cristo Jesús. Gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por Cristo. Con humildad, con agradecimiento y con fe oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.